nosotros Juan Carlos Hernández Meijueiro, que lo queremos, psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista y nuestro historiador consentido. Porque además, ¿sabes qué? Muchas Me gracias, encanta Pita. que vienes a romper mitos aquí. Muchas gracias. O sea, todo lo que nosotros creíamos, lo que nos enseñaron y todo, de repente resulta que no, que todo lo inventaron. Y sí, todo lo que existe, alguien lo inventó alguna vez. Yo sé. La imaginación es creativa, creer es crear. Así es, señor. Por eso es bien importante tener en cuenta nuestros pensamientos, porque eso vamos creando en nuestras vidas. Y sobre Semana Santa, bueno, hay dos historias básicamente. Como sabemos, como hemos dicho otras veces, ninguna fiesta cristiana, ninguna de las que tenemos hoy, su origen es Cristo. Ninguna. Todas son fiestas paganas que se fueron cristianizando. Todas. ¿Nos absolutamente. defines paganas? Pagano quiere decir de religiones anteriores que adoraban la naturaleza. Pagus significa campo en latín. Pagano es el que cree que la planta es bendita, que el río es sagrado, que la montaña es divina, que no se toca el árbol. Eso es un pagano. Y les hacían cultos porque creían que los seres vivos tenían un espíritu. Ajá. El cristianismo les llamó demonios. Por eso el cristianismo hacía huir a la gente del campo y prohibió a la gente tener plantas en sus casas, animalitos en sus casas, y les declaró brujas. Claro, porque como le daban una personalidad o una energía Sí. a esa planta, un imagínense lugar. ahorita, yo ya estaría ardiendo, ¿verdad? Estaríamos varios. Entonces no querían que se más bien, es que la palabra no es adorar, no querían que se creyera en ninguna Sí. otra cosa que no fuera Cristo. Ajá, así Ok. es, así es. Y en el momento en que alguien creía que las plantas, el río tenía espíritu, tenía una vitalidad propia, entonces le llaman demonios. Y por eso vamos a tener que las brujas van a ser declaradas brujas cuando se les encontraba una macetita, una mascota, etc. Entonces, la Semana Santa tiene una historia pagana primero. Todas las religiones paganas tienen una divinidad que resucita en primavera. Todas. Entre los griegos era la diosa Perséfone, porque era tan bella que el dios Hades, el dios de los lugares inferiores, la secuestra. La madre tierra, la madre que da de comer, Demeter, mamá de Perséfone, se entristece porque su hija está secuestrada por Hades y entonces está allá abajo. Allá abajo en latín se dice infernum. Ok. En latín, como en inglés hoy, algunas veces la F puedes intercambiarla por B chica. Ajá. En el caso de esposa, en inglés, wife. En inglés, en plural, es wives con B chica. Lives, ajá. Y entonces, si cambiamos la F de infernum a B chica, dice Invernum. invernum. Entonces, invierno viene de que los griegos y los romanos creían que la diosa Perséfone estaba siendo secuestrada por el dios de los lugares de allá abajo, inferiores, y la madre tierra se entristecía y todo se secaba. Ok. Y entonces los humanos teníamos que hacer cosas para liberar a Perséfone y que resucitara. ¿Cuándo resucitaba? La primer luna llena de primavera. Muy bien. Entonces, la fiesta de Perséfone siempre fue la primer luna llena de primavera y duraba 7 días, 8 días, lo que durara la luna y fuera cambiando hasta que desapareciera. Esta fecha era muy importante para los griegos, para los romanos, porque terminaban las fiestas caóticas de los carnavales y empezaba el orden otra vez. Y entonces ellos, los humanos, ayudábamos a las divinidades con un caos. Salía Baco, recordemos, de los carros navalis, en un carro que parecía un barquito, lo paseaban por las calles de Roma, era un caos. Los amos ya eran esclavos, los esclavos eran amos, podían sexualmente meterse con quien quisieran, había orgías, borracheras, incluyendo el 14 de febrero, que lo vimos. Pero para estas fechas que se acercaba el año nuevo, romano, griego, pagano en general, si nosotros recordamos el año nuevo chino es por estas fechas, el año nuevo de algunas etnias indígenas también. ¿Por qué? Porque para todas las etnias y las religiones, el año es nuevo cuando se ve que todo es nuevo. Claro, porque florece la vida otra vez. Muy bien. Ajá. Y entonces primero en latín se dice primo, flor, vero. En plural es con A, prima, muchas, ¿no? Primeras, vera, flores.
Entonces, primavera quiere decir primeras flores en latín, y cuando esto empezaba a suceder, coincidía con la luna llena, pasando el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera, más o menos, es por el 19-20 de marzo en nuestro calendario, y la primer luna llena que llegara después de eso, declaraban el día de la resurrección de Perséfone. Ok. Y ellos y ellas mandaban misioneros al campo para ver si ya había pajaritos nuevos, si ya había borreguitos nuevos, si ya había flores nuevas. Quiere decir que Demeter, la mamá de Perséfone, ya no estaba triste. ¿Qué quiere decir? Que su hija ya había resurgido, eso quiere decir resucitado del inframundo hacia el Olimpo. Y entonces hacían una gran orgía, una gran fiesta, finalizando las fiestas del desorden, para empezar otra vez el orden, el amo es amo otra vez, a trabajar, ya no se vale tanta borrachera, ya no se vale tanto relajo. Ok, wow. Ahorita cuando regresemos de esta pausa, vamos a ver entonces cómo se colocaron los asuntos de la iglesia En esas fiestas. en esas fiestas. Increíble. Regresamos en un momento, si nos permiten. Estamos platicando con Juan Carlos Hernández Meijueiro, psicólogo, teólogo, historiador. Ok, estábamos en esta fiesta pagana donde... La diosa Perséfone resucita. Ajá. Cuando los romanos invaden a los griegos, quitan a la diosa Perséfone que resucita y ahora va a ser la diosa Natura, que finalmente es la naturaleza la que resucitaba. ¿Qué va a pasar en el cristianismo? El cristianismo no podía quitar estas fiestas paganas y el emperador Justiniano, siglo VI después de Cristo, va a cambiar la fecha de la muerte y resurrección de Jesús, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Es muy difícil que un juicio haya realmente sucedido en las fiestas de la Pascua. Los romanos tendían a crucificar a alguien y todo, pero en 3-4 días todo lo que platicamos que pasó en la vida de Jesús, en su pasión y en su juicio. Lo más probable es que hayan sido 50 días, que también los romanos mataban delincuentes en las festividades populares para que la gente estuviera tranquila, y que haya podido morir en Pentecostés, iniciado el juicio en la Pascua. Esto lo sabemos porque los cristianos de Oriente, los cristianos ortodoxos, los cristianos griegos, algunos grupos rusos, no celebran la muerte y resurrección de Jesús en nuestra Semana Santa, porque era una fiesta pagana. Y entonces dijeron, no, la celebramos cuando sucedió. Que entonces se supone que fue en la fiesta fecha de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo y están María y los apóstoles reunidos, siguen en Jerusalén. Ellos están con miedo. Jesús sigue en juicio, o acaba de ser asesinado. Están con miedo y llega el Espíritu Santo y todo este recuento sucede en Jerusalén, a los apóstoles y a María, y esto habla de que, pues, los primeros cristianos creían que la muerte de Jesús fue entre Pascua y Pentecostés. ¿Por qué la Semana Santa cambia siempre de fecha? Porque el calendario cristiano es un calendario solar y el calendario de los antiguos paganos era un calendario lunar. Y como la fiesta pagana de la resurrección de la naturaleza tiene que ver con la primer luna llena de primavera, es un calendario lunar, entonces sería un lunario, entonces esa semana se tomó como la semana donde Jesús padece, muere y resucita. Pero esto sucede 600 años después de Cristo. Los primeros cristianos no creían que había sucedido en esa fecha. Pero además, no se bautizaba en cualquier fecha. La Iglesia Católica prohibía el bautizo de niños. Ser cristiano era una cosa de adultos. Oye, que te manden a los leones era una cosa de adultos, no era una cosa de niños. O sea, te bautizaban cuando tú estabas en plena conciencia de que querías ser bautizado. Y que estabas en riesgo de muerte. Ok. No, estaba prohibido el bautizo de niños. Va a ser con Teodosio, en el año 493, siglo V, no, 393, siglo IV, que ordena a Teodosio que todo romano debe ser bautizado, incluyendo a los niños.
Y entonces se rompió una tradición que iniciaba con Semana Santa para los cristianos. Para los cristianos, ¿qué pasaba? Solo se confesaban en Semana Santa, no había confesiones todo el año y no existía la confesión privada. Solo había una confesión pública. Alguien mató, robó, secuestró y se hizo escándalo público, la comunidad lo juzgaba y entraba todo un año a la orden de penitentes. Y todo ese año tenía que esperarse a que en Semana Santa se le diera la absolución. No se bautizaba todo el año, tenían que pasar en un año de escuela que se llamaba catecumenado. En Occidente, Italia, Francia, España eran 3 años. En Oriente eran más estrictos. ¿Tú quieres ser cristiana? 5 años de catecumenado. Ah, bueno, ahorita cuántas clases de catecismo y ya. Y ya, y dos charlas y ya. Ajá. No, era todo un cambio de vida que se te exigía. Un ajuste de tus principios y valores a la prédica de Jesús, al amor al prójimo, al perdón a tus enemigos. Que tiene todo el sentido del mundo. Fíjate, yo estudié en una escuela de monjas. Yo hice mi primera comunión a los 6 años. Pregúntenme de qué me acuerdo. Claro, la de fiesta, nada. los regalos tal vez. O sea, pues tienes como ligeros recuerdos de estar vestidita de Claro. blanco ahí, todo este tema, pero en Claro. realidad todo lo que nos tuvimos que aprender de memoria, pues no me acuerdo. La primera comunión, el bautizo y la confirmación se les llama en teología sacramentos de la iniciación cristiana y se daban juntos. ¿Por qué? Porque la persona era adulta. Y entonces la persona tardaba en el catecumenado 2, 3, 4, 5 años tratando y se le asignaba un copapá, copadre, padrino, para que fuera el que ante la comunidad diera fe de que susodicho, susodicha adepto ya ha cambiado de vida y entonces sí puede ser recibido en nuestra comunidad. Oye, pero a ver, regresando al tema de Semana Santa, entonces, esta es una celebración que se ajusta a la celebración antigua pagana. Ok, entonces, más o menos, ¿cuándo se supone que sucedió toda la pasión de Cristo? Entre Pascua y Pentecostés. ¿Cuándo es Pentecostés? Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Es decir, mes y medio, 2 meses y medio, por allí, la fiesta de Pentecostés. Antes de los 2 meses, son 60 días, 50 días, 2 meses y medio. Y Ajá. es donde dices que no pudo haber sido en 3 días, que Es esto muy tuvo que difícil. haber sucedido en 50 días aproximadamente. Claro, un juicio no sucede en 3 días. Muchas veces se lleva años. Y entonces, para hacerlo más escenográfico, teatral, se puso todo seguidito. Y entonces se declaró que el jueves cenó, que el viernes fue la crucifixión, el sábado estaba en la tumba, el domingo resucitó, y todo en una semana, pero además se le entregó ¿cuándo? Esos días, 1 o 2 días antes. Ajá. Entonces, todos estos ajustes religiosos que se hicieron ya de la religión dominante a las fiestas paganas, tuvo que tener un costo. ¿Cuál es? El de no saber cuándo cae Semana Santa cada año, porque se ajusta al calendario pagano antiguo. Pero además los penitentes no podían entrar a la liturgia eucarística. La misa se divide en 2. La liturgia de la palabra podía entrar quien quisiera. Y eran las lecturas, el evangelio, testimonios de quienes habían oído o dicho de Jesús, la prédica del Padre. Pero a partir del credo ya no estaban los no bautizados. Los no bautizados, órale, para afuera, y solo los bautizados entraban a la liturgia eucarística, el yo creo, etcétera, ya era solo los que sí lo creían. Los que eran pecadores, solo se valía un pecado en la vida después de tu bautizo. Uy, si no, Ya no podías entrar a la comunidad nunca. excomulgado. Excomulgado. Y entonces muchos, San Ambrosio, decide bautizarse en su lecho de muerte. ¿Por qué? Porque pues, al menos de aquí a lo que me muera, espero no pecar. No existía el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión se inventa hasta el siglo VI, donde puedes pecar muchas veces y puedes pedir perdón muchas veces. Exacto. Por eso los grupos cristianos, pentecostales, evangelistas no aceptan el sacramento de la confesión porque saben que es un sacramento ya impuesto por el imperio cristiano
por otros motivos. No, claro, y además que siempre viene esta duda, ¿no? Que es, ok, confesaste tus pecados, te absolvieron. ¿Te arrepientes realmente? ¿No? O sea, ¿realmente te duele? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Compungido? ¿Estás compungido? ¿No lo vas a volver a hacer? Claro, ¿No? claro. Propósito de enmienda que le llaman. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que sucedía con eso? Pues la confesión, imagínate, las penitencias eran 6 años de abstinencia sexual, 5 años de no comer carne. ¿Y quién los vigilaba? Ah, tú tenías que traer testigos de que lo cumpliste, si no, no se te daba la absolución. El sacramento de la confesión es como hoy hasta el siglo XII, O sea, que tú prometes ir a cumplir la penitencia y el Padre te cree. entonces me Antes llevo no. a mis cuates y digo, ¿verdad que no he pecado? No, ¿verdad que no he tenido ¿Verdad sexo? que cumplí la No, penitencia? ¿verdad que no he Mire, comido? bueno, pero- No. Y entonces se vuelve algo tan engorroso Ajá. que fue muy difícil, pero esto solo se hacía en Semana Santa. Y en Semana Santa el obispo el domingo recibía a los penitentes ya que se habían perdonado, se les ponía cenizas, se recibía a los nuevos bautizados que se salían a un río, se bautizaban allí y llegaban, y en ese momento se les preguntaba el credo. Y entonces se les daban incluyendo la primera comunión, era pan y miel. Bienvenido a la tierra que emana leche y miel. Pan y vino, pan y miel. Y se les daba bautizo, confirmación, no era una cachetada, era un abrazo de que ya estás en nuestra fe. Se hizo cachetada siglos después y la primera comunión. Todo esto pasaba en Semana Santa cuando ya se cristianizó la fiesta pagana. Bueno, pues lo que vemos es que es algo muy similar a lo que pasa con Navidad por el movimiento de las fechas. A final de cuentas, haya sido en esta fecha o haya sido en otra fecha, la fe nadie nos la quita. La posibilidad de tener este momento de entrar dentro de ti y decir, he hecho esto, y los pecados, los peores pecados casi siempre son el que no he hecho cosas por flojera, Omisión. por desidia, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, ya nada más para despedirnos, una cosa que sí es un hecho es que todos los Viernes Santos, después de las 3 de la tarde, llueve o se nubla el cielo, y eso es un hecho. Y eso pasaba incluso antes de que Jesús se celebrara la muerte de Jesús. Se pasaba en las fiestas paganas. ¿Por qué? Porque se va acercando la primavera. Lo único importante en todo esto es de veras hacer un propósito de tener paz interior para transmitirla. ¡Te queremos! Muchas gracias, yo Y, igual. y además nos encanta que siempre vengas a abrirnos los ojos sobre muchas cosas de nuestras tradiciones. Gracias, Juan Carlos Muchas gracias, Hernández Tito. Meijueiro.